Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión de Crónica Meridiana. Bueno, yo sé, he estado ausentisísimo y no me gusta nada este tipo de comportamiento porque realmente me gusta ser acomedido o ser muy, ¿cómo decirlo? Muy acometido. Bueno, muy cometido, pero vaya, muy inclinado hacia este tipo de comportamiento, hacia estas actividades. A mí me gusta opinar, y aunque no soy un gran analista, me gusta adentrarme a los análisis ya expuestos y partir con mi propio punto de vista. Pero bueno, hoy, si de por sí mis análisis no son profundos, pues este va a ser mucho menos, inclusive menos que profundo. Pero esto me atañe a mí, sobre todo por el hecho de que Rubén Moreira, pues fue gobernador de mi estado. Rubén Moreira fue señalado por notas periodísticas, investigaciones de periodistas, de encubrir a sus subalternos o funcionarios de gabinete de su gobierno por ser responsables y beneficiarse de empresas fantasmas que contrató y se la pasaron contratando durante la administración del 2011 al 2017. De aquí del estado de Coahuila, la deuda aumentó un 30-40%, que de por sí ya la megadeuda pues es colosal y nos está ahogando y azotando a nosotros. Y bueno, pues ahora pues simplemente existen muchas situaciones muy delicadas y pues ahora lo que importa es que la incongruencia no se hizo esperar en el PRI. Independientemente de lo que pudieran unos aceptar, otros aplaudir con respecto a esta alianza, esta ratificación del PRI Morena, ahora con la aprobación de esta ley, o por lo menos con el pase que le da el poder legislativo a partir de su primer fase, que es la de el parlamento, bueno, perdón, la de la legislación parlamentaria y no la legislación del Senado. Es decir, apenas los diputados han aprobado esta ley, pero tendrá que ser ratificada en el Senado, y eso todavía no ha pasado. Esas discusiones aún no se han dado, las votaciones tampoco. Y bueno, ¿por qué la incongruencia? Porque ya lo sabemos, ustedes ya lo han visto, pero yo quiero compartir mi opinión. Simplemente esto es algo que yo no me trago tan fácilmente porque pues me parece que tiene que ser comentado. Hace 2 días, o 3 días diría yo, Rubén Moreira fue entrevistado por estos valiosísimos periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Y ellos, en esta entrevista larguísima, decidieron extraer a partir de 4 temas importantes en los que expone su punto de vista Rubén Moreira. Cabe mencionar que Rubén Moreira como líder o como la cabeza que lidera y gestiona la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, la verdad, es buena. Es buena dentro de lo que cabe, es buen político, o sea, bueno, es un buen político, pero no es una persona moralmente honorable. Para nada, para nada, este hombre no tiene mis respetos. Y créanme, no me cae mal el maldito. De hecho, Humberto Moreira me cae bien. Pero no, eso no quita que son unos pillos de tamaño mayúsculo. Bribones de 7 suelas, como diría mi abuelo. Pero bueno, aún así, honor a quien honor merece, pero eso no significa
Para nada, para nada. Yo no le confiaría ni siquiera 2 pesos a estas personas, ni a Rubén Moreira, ni mucho menos al Vandalito Moreno. Pero ahorita ya andan muy calladitos, ya no sale con el discurso de la dictadura supuesta, tan patético el Vandalito Moreno. Pero ahora, vean, primero le hacen la pregunta a Rubén Moreira si hay una militarización a partir de esta ley. Y él asegura que no hay tal cosa. Vamos a escuchar estas palabras en estos 7 minutos Los senadores de extracción de la entrevista. del PRI van a rechazar la reforma impulsada por los diputados del PRI y eso qué consecuencias puede tener en su propio partido. Que no lo hicieran. Yo he hecho llamados a los senadores de todos los partidos y bueno, también déjenme le digo que aprovecho hoy que estoy con ustedes para fijarle a la cuenta la postura. Nosotros estamos convencidos de que es importante dar esa cobertura legal al ejército. Voy a decir algo que poca gente sabe y que lo voy a decir con ustedes porque su programa es pues de análisis. Pero la lógica de tener una Guardia Nacional empezó en el sexenio anterior. Si ustedes checan la construcción de cuarteles de policía militar, no de cuarteles de zona militar ni de batallones o de regimientos, de esos hay 2 en Coahuila, sino la construcción de cuarteles para brigadas de la policía militar. Una brigada son, si mal no recuerdo, 4 batallones. Empezó en el sexenio anterior. Y le pongo 2 ejemplos que tengo en la mente. El de Coahuila, que está en Francisco y Madero, y el de Monterrey, o el de Nuevo León, que está dentro de lo que era la 4ª región militar, las instalaciones de la 4ª región militar. Y así hay muchos en el país, porque la idea entonces era que en algún momento la policía militar se encargara de la lucha contra el narcotráfico. Entonces esto no empezó ahora. Y entonces yo hago un llamado a los señores senadoras y senadores para que no nos alarmemos ni nos rasguemos las vestiduras. Se requiere eso para dar un espacio, como también se requiere que los gobernadores se hagan cargo, porque si no, hemos hablado mucho del artículo 5 transitorio de esa reforma, pero lea usted el 7º, lea usted el 6º, y en el 7º está el incumplimiento de la mayor parte de los gobernadores. Yo voy a intervenir porque usted se refiere a lo que se hizo el gobierno pasado y el secretario de Gobernación del gobierno pasado es hoy el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado. Sería una incongruencia votar en contra de esta reforma. Entonces, yo creo que tiene que reflexionarlo y todos tienen que reflexionarlo. Ahora, el PRI ha sido aliado histórico del ejército. Y la parte que yo he escuchado es que va a haber un golpe de Estado. No lo ha habido antes, pues menos ahora. O sea, y además esa no es la lógica de esto. O sea, lo pudo haber en infinidad de veces en el pasado, y no, el ejército mexicano sigue otra lógica, ¿no? Pero también tenemos que dar una cobertura, porque cuando sale el ejército, pues siempre se enfrenta a un problema de cobertura legal. Calderón trataba de darle cobertura legal haciéndonos firmar a los gobernadores un convenio en el cual nosotros solicitábamos el apoyo del ejército, aunque eran delitos del orden federal la mayor parte, ¿no? Se combatía a quienes llevaban armas de un muy grueso calibre, pero esa era la forma que él tenía, pues, de repartirnos responsabilidad a todos, ¿no? Luego se vino esta reforma, la del 2019, que la Cámara de Diputados no salió con ese transitorio. Eso se le puso en el Senado. De la Cámara de Diputados salió con una especie de comando o de mando conjunto que estaba dentro de la estructura, abajo del civil, estaba dentro de la estructura en el cual había un representante de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal. Y ese mando era el que garantizaba pues la seguridad para los 3 componentes. Ese se le quitó en el Senado y se nos regresó con esto que ustedes conocen.
Pero además les voy a decir una cosa. En el 2024 va a haber un problema para el ejército. Y por eso lo está tratando de arreglar, yo creo que el gobierno federal. Es decir, y por eso votamos toda la ley de ascensos. En 2024, los que están en el ejército se quedan en el ejército o se pueden pasar a la guardia o viceversa. Cuando usted habla de un soldado, pues el soldado, por su poca antigüedad y porque no puede, en términos reales, llegar a ser general, es muy difícil, pues no le importa estar en la guardia o en el ejército, cuando era una guardia fuera de la Sedena. Pero toda la demás estructura sí le interesa, porque un coronel no se va a querer quedar en la guardia, se va a querer ir al ejército. Entonces empezó a presentar esa parte práctica. No arreglaron en la reforma del 2019 y no se arregló en el Senado. En el Senado hicieron arreglos, se llevaron los aplausos, todo el mundo dijeron que era lo más genial del mundo. Pues sí, pero miren que no arreglaron. La estructura, los insumos, las cuarteles, los recursos son del ejército. Por eso me da la impresión que el presidente ahora está tratando de hacer esto que ustedes ven, porque si no va a partir al ejército a la mitad. Déjeme le pregunto algo que esperaría una respuesta, porque la pregunta es muy directa y esperaría una respuesta también en el mismo sentido. ¿Usted ve que México está caminando hacia una militarización, como dicen muchos? No va por ahí. No va por ahí. Yo creo que el presidente lo que ha echado mano del ejército para hacer cosas porque es práctico hacerlo. Mire, el cuartel que nosotros hicimos en Francisco y Madero costó como unos 500, 600 millones de pesos. Un día le preguntaba yo a mi secretario de Obras Públicas, oye, ¿cuánto te sale este? Dijo, no, me nos sale como en 2,000 millones de pesos, ¿no? Con escalatorias y cosas raras que lo suceden. Yo creo que el presidente ha hecho eso para 2, 3 proyectos que él considera que son importantes. Pero el ejército nos ha ayudado en los huracanes, en los temblores, en las inundaciones, en todo esto. Y nos ha ayudado en la lucha contra el narcotráfico de hace muchos años. Recuerden la Operación Marte, recuerden la lucha contra la siembra de la amapola acá en Guerrero. Pues todo eso lo hacía el ejército. Recuerden los retenes que había en la carretera. Bueno, entonces siempre se ha hecho. Nada más que ahora, bueno, pues empieza esa discusión de quién tiene la responsabilidad, que yo creo que es una discusión innecesaria porque al final del día los gobernadores no están enfrentando el crimen, ni los alcaldes de las grandes ciudades. Bueno, amigos, pues... Caray, por supuesto, ciertamente esto pues no debería de caer como sorpresa. Dijo varias cosas Rubén Moreira. Voy a rescatar lo que me parece más importante, que no hay una militarización, porque ya muchos de los ejercicios y operaciones que ha realizado el ejército, no solo de brigadas de rescate, de atención de centros de acopio o entrega de bienes o de... pues vaya, de acopio de bienes o de víveres para los damnificados en algún desastre natural o en otra clase de tragedias que suelen ocurrir, de siniestros y demás, o etcétera. Los retenes, que algunos son o eran anticonstitucionales en algún momento de la historia de nuestro país. Sin duda, pues sí, rescata muchísima información valiosa. Rubén Moreira no es nada tonto. Pero, bueno, ahora muy ecuánimes. Ahora resulta que el presidente... No, hombre, el presidente no está haciendo nada malo. El presidente está actuando, está echando mano del ejército de manera práctica, pero ahora se está regularizando más y va a tener mayor apego a la Constitución, mayor cobertura del marco legal. ¡Ay! ¡Ay! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo resulta? ¿Desde cuándo resulta que ahora sí el presidente está haciendo las cosas bien? No que muy dictador, no que estaba militarizando el país, no que... Digo, son palabras más o menos de Alito, ¿no?
no que estaba atropellando la democracia. Ay, no, hombre, en serio, de verdad que no tienen vergüenza estos del PRI, de verdad. Qué bueno que trate de arreglar las cosas Rubén Moreira, pero pues ciertamente no son las formas. O sea, ahora tratan de reestructurar el camino, pero yo sé por qué lo hacen. Lo hacen, y se los digo así, amigos míos. Primero lo hacen porque saben que probablemente pueden perder uno de estos valiosísimos estados y de los bastiones más férreos que le quedan al PRI. Coahuila y el bastión número 1 del PRI, Estado de México. Y saben que no tienen sus números a su favor, sobre todo en el Estado de México. Debido a su sistema, a su andamiaje infraestructural de dádivas y de concentración de personas. Y bueno, pues toda esta situación que les comento, pues ahora resulta que el discurso del PRI es, no, que todo ya está bien con Morena y Morena no está atentando contra nosotros o contra el país. El único que sí sostiene que la estrategia de seguridad está mal, pues es el propio Alito Moreno, porque quiere componer su discurso. Pero pues ya vimos esto. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha estado comentando o compartiendo Rubén Moreira con respecto a que AMLO es un dictador? Pues quien sostiene que quien atentaba contra la democracia y quería que se impusieran sus caprichos, pues era Alito Moreno. Y ahora resulta otra cosa. Vamos a ver qué es esa otra cosa. La estrategia debe de Decisivo que ser el civil. gobernador, que los gobernadores entren y decisivo que lo hagan en coordinación con las fuerzas federales. Pero, diputado, a eso en México últimamente se le llama militarización y al presidente se le llama dictador por proponer exactamente eso. A ver, empiezo por ahí. ¿Usted considera a Andrés Manuel López Obrador un embrión de dictador o un dictador consumado? No, ni una cosa ni otra, de verdad. Y déjeme le digo una cosa, un problema que tiene el país es la polarización. Y bueno, todos abonamos a eso, Morena y nosotros, la Oiga, polarización. perdóneme, pero su compañero Alejandro Moreno Cárdenas, cada lunes y martes, bueno, ahora le ha bajado un poquito, pero cada lunes y martes le llama dictador al presidente. Déjeme centro la discusión acá. Mire, yo creo que en materia de seguridad, todos tenemos que hacer un espacio para resolver el tema. Hace un rato discutía yo con un especialista en seguridad. Me decía, ¿por qué tiene que ser ahora lo del ejército? Lo de darle 4 años más. Pues le decía, es que si no, nunca va a ser. Que en el 23, pues ya vamos a la elección. En el 24 ya vamos a estar en la elección. Y entonces, quienes viven, por ejemplo, en Hidalgo, Coahuila, hay un cuartel pequeño para 20 soldados y enfrente está la policía estatal. ¿Qué les vamos a decir? Hay zonas del país, y lo dicen los especialistas, que si no es con el apoyo del ejército no se puede. Entonces hay gente, y aquí me hago responsable de lo que yo digo, hay gente que odia a Morena o que odia al señor presidente de la República. Pero en política esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque el odio ya es una actitud personal. Y esa actitud personal no puede mediar entre la solución de los problemas, no puede afectar la construcción de una ruta en seguridad o en paz o en enfrentar una epidemia, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que ponen sobre la mesa, inmediatamente alguien dice no. Sí, pero hace unos años Acción Nacional no hubiera dicho que no. Es más, yo sé que senadores que hoy están diciendo que no, tenían la misma idea que sale de nuestra bancada de posponer 4 años nada más el regreso del ejército a los cuarteles, que es además darles una cobertura legal. Cuando ahorita ve uno una detención de un gran capo y que ve uno la marina, bueno, pues eso ya no se podría hacer
en abril del 2024. No en diciembre, en abril del 2024. Cuando ve unos marinos, uno ahí en las playas de Acapulco, bueno, la Semana Santa del 2024, eso ya no se va a poder hacer. Esa es la verdad, hombre. Más que entonces se mete el odio, las descalificaciones, y entonces ya no resolvemos los problemas de nadie. Bueno, perdón, es que esta cosa se me atora, hombre, Chihuahua. Bueno, entonces, fíjense muy bien esto. No solo no es dictador, de acuerdo con Rubén Moreira. Para empezar, él no esclareció los dichos de Alito Moreno. Él no dijo, no, pues la percepción de Alito Moreno es incorrecta. No se atrevió a contradecir a Alito Moreno. No se atrevió a decir, bueno, pues yo opino diferente a Alito Moreno. No, él nomás se fue a la tangente. No, es que abonamos a la polarización y el discurso y la discusión en política, en materia de seguridad y en materia de aceptación, aprobación de políticas y de régimen de un gobierno que es muy incipiente en este país, como el de Morena, la izquierda o López Obrador. Los odios no pueden caber, la animadversión no puede tener cabida en las discusiones políticas. Pues claro que no, por supuesto que no deberían. Pero ahora resulta que el PRI ya no la tiene, que ahora sí nos tocamos las manos y jugamos a las palmaditas y que tú las traes y que yo también. Ay, sí, ahora somos muy amigos. Ah, Chihuahua. A otro perro con ese hueso, mijo. A otro perro con ese hueso. Hay algo que sí tiene razón. Tiene razón con el tema de la polarización, pero hay un mal comportamiento político por razones quizás también culturales, por falta de maduración y de exceso de narcisismo político. Que quede claro, esto es una situación de peligro. Es una situación muy incandescente porque estamos inmersos ante un panorama muy propendiente o propenso hacia la conductualidad iracunda, agresiva, voraz, mordaz. Sobre todo mordaz, quise decir. Y no sabemos respetar diferentes condiciones y contextos que no se apegan a nuestros principios o ideologías personales, como también colectivas que compartimos dentro de un colectivo o dentro del núcleo o seno familiar. Es un tema sociológico muy complicado. Pero ahora resulta que, pues el presidente ya no es dictador y que este país está polarizado por este choque de opiniones, por estas ideas y estos grupúsculos ajenos a los principios de izquierda o al movimiento de izquierda que es más cercano a los intereses populares, a los intereses de las clases sociales trabajadoras de escasos recursos o de condición precaria. Y bueno, es una larga historia. Sí es cierto todo ese fenómeno sociológico es una brutal y alarmante realidad, muy efervescente, muy acuciosa y muy insistente además. Es de alta frecuencia, pero es un hecho. Sin embargo, pues yo sé y yo respeto que él no quiera entrar en conflicto con Alito Moreno, Rubén Moreira, pero tampoco que no le saque, o sea, le hicieron una pregunta directa, ¿por qué no responde de manera directa? Por favor, hombre, qué bueno que no le gusta entrar al conflicto, pero que no le saque, tiene la obligación de ser más claro, pero bueno, si ahora se trata de ser más ecuánime con Morena, no
amigos ni aliados, pero sí ecuánime. Yo sé que están cambiando de estrategia porque la estrategia combativa, agresiva, narcisista y estúpida, comandada por ese pelucón canoso del Claudio Jicotencat González, así se llama ese señor, pues no les funcionó, no le está funcionando y ahora ya se están pues resistiendo a esa estrategia porque ya ven que los resultados no están favoreciendo. Están perdiendo más adeptos, pues ya han perdido más de 15 estados, quién sabe cuántos estados. Han perdido todo un gran número de cobertura de gobiernos estatales, este partido, y me alegro que así sea. Mas no me alegro este pacto de primor, no me alegro del comportamiento actual de Morena. Cada vez se acerca más a los caciquismos, a este tipo de gestión de cotos de poder caciquistas o caciquiles y feudalistas. Eso va a darle en la torre a la política de México nuevamente y va a putrefaccionar a Morena. De verdad que sí, esto va a ocasionar un estado de putrefacción insoportable. Y además, muy tóxico para el país. Y bueno, por último, qué burrada dijo, o qué preguntas le hicieron a Rubén Moreira con respecto a Claudio X González? Ahí aclara, él menciona el nombre de su jefe o el jefe por lo menos de esta propuesta, de esta alianza, de esta tan pueril e impresentable alianza con el PRD y el PAN. Inconcebible que el PRI y el PAN jugaran juntos, solo para derribar a Morena cuando sabían que no podían contra él. Entonces, bueno, les voy a compartir pues este video. Y por supuesto, pues este sería el último extracto de esta entrevista que voy a cubrir en este video porque este corto mío está ya haciéndose muy largo. La iniciativa, sin embargo, la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre para ampliar efectivamente el periodo de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional y en las labores que de manera preventiva realiza, también tuvo un efecto político adverso a un proyecto pues que estaba iniciado desde las conversaciones en marzo de 2020 en la casa de Claudio X González. Me refiero a la coalición Va por México. De plano, esta reforma, que esperemos, vamos a ver qué ocurre mañana en la votación en el Senado, ya dieron de plano al traste con la coalición Va por México, no solamente en los dos estados donde habrá elecciones en el próximo año, sino en el 2024. A ver, ahorita usted mencionó un personaje ahí que yo no, bueno, yo respeto, pero no comulgo con todas sus ideas, con la mayor parte de sus ideas. Claudio X González. Este personaje, sí, claro, este personaje en algún momento tuvo contacto con nosotros. Yo le puedo decir que a mí me tocó, por instrucciones de mi dirigencia, realizar la alianza y decidir qué distritos y qué municipios y qué estados y todo eso, tanto en el 2021 como una parte del 22, del 21 y una parte del 22, porque ahora también, ¿no? Claro que todo bajo la supervisión de la dirigencia nacional, pero yo nunca lo vi aquí. Es más, le digo, donde se reúne la coalición. Y lo vi alguna vez, ¿no? Y alguna vez fue él ahí al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pero él no tiene la influencia, esa que se dice acá, ¿eh? Y yo creo que además no sería sano que la tuviera. Ahora, en cuanto a la alianza o la coalición, empezó siendo una coalición electoral
creo que tuvo éxito en términos sobre todo de diputados, y luego se trató de transformar en una coalición legislativa, pero no se le puso una ruta. Incluso el señor Claudio X alguna vez manifestó en alguna parte que ojalá fuéramos un solo partido. Pues eso no se puede. O sea, el PRI tiene una historia y eso no se puede, ni debe de ser además. Creo que no haberse determinado las fronteras de la coalición legislativa es lo que nos tiene ahora en esta situación. Esa moratoria, que no estuvieron de acuerdo, por cierto, los senadores, que ahora dicen que están a favor de la moratoria, esa coalición, por cierto, electoral, que no estuvieron de acuerdo muchos de los que ahora están de acuerdo, pero esa moratoria no se limitó bien. O sea, se dijo una moratoria constitucional, pero no se dijo exactamente qué. Yo la quiero entender en aquello que no haga daño a la nación. Esto no hace daño a la nación. Esto no hace daño a la nación. Creo que pasa un poquito por la actitud personal de Marco. Algún enojo tiene ahí, pero pues así no se construyen las cosas, ¿no? Y es un enojo, creo que más bien hacia el presidente, hacia Morena y hacia la posibilidad de construir cosas. A mí cuando algún correligionario mío me dice, oiga, es que la moratoria, o por qué están apoyando este tema del ejército, le digo, oye, perdónenme, no estamos apoyando que sube el IVA, ni que se vote el FOBAPROA. No, estamos haciendo una cosa para el bien del país. ¿Por qué tendríamos que ser traidores? Si no hemos subido el IVA, hombre, y yo lo voté en su momento en contra. Esto es sencillamente 4 años más para que el ejército. Estoy cierto que si no fueran estos tiempos, ellos votarían a favor, pero pues, están ahí con eso. Yo no sé si por parte del PRI, lo ha dicho la dirigencia, por parte del PRI, nosotros no estaríamos porque se rompiera la alianza. Pero bueno, pues si ellos la quieren romper, puede ser otro tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, amigos, bueno, pues como les decía yo, hubo un punto que yo olvidé, que en el extracto anterior yo quería pues, aportar algo. Fue el punto de que el PAN, si la iniciativa de militarizar al país, bueno, de permitir mayor cobertura de gestión con respecto a las tareas de seguridad nacional de parte del Ejército y la Guardia Nacional, hubiera sido propuesto en el gobierno de Peña Nieto, el PAN hubiera votado a favor, sobre todo si hubiera habido solvencia, ¿verdad? Como lo ocurrió con las reformas estructurales, ¿no? Que el propio infame de este prófugo de de Ricardo Anaya, pues estuvo él aplaudiendo, ¿no? Él fue como que el vocero de la victoria de esas reformas. Pero ahora se desentiende, pues un tipejo incongruente. Si ahora se oponen a esta iniciativa es porque Morena es quien la presenta y beneficia al gobierno de Morena. No solo al país, al gobierno de Morena. Y el PAN es un férreo opositor a la ideología de izquierda y de neokeyncismo que representa López Obrador. Y realmente esto es un gran problema. Pero tiene razón Rubén Moreira aquí. Si se tratara del PRI, si fuera el PRI quien presentara esta propuesta y si fuera el PRI o el PAN quien gobernaran, pues el PAN vota sí, in ipso facto, pero como es Morena, pues pura Mauser, ¿no? Pues claro que no. Pero ahora nos habla de que supuestamente Claudio X González no tiene un poder de influencia tan grande en el PRI. Pues puede ser que no, pero tuvo el suficiente para convencer a Vandalito Moreno para pactar esa alianza y ese supuesto proyecto opositor al de no solo López Obrador y Morena, sino el país propio. Y bueno, amigos míos, algo más que yo pudiera aportar
sería simplemente que, bueno, ahora la estrategia del PRI evidentemente ha cambiado. Ahora no se trata de atacar ni a Morena ni a las políticas de seguridad, porque fue lo primero que atacaba también Vandalito Moreno, y ahora ya no. Ahora ya no. Ah, mira nada más. Ahora no quieren perder gobernaturas. Ahora no quieren perder puntos. Pero déjeme decirles algo. Vandalito Moreno debe de ir a la cárcel. Si hay pruebas, debe de ir a la cárcel. Sin temor a decirlo y sin temor a equivocarme. Y yo espero, personalmente, que pierda Coahuila y pierda el Estado de México. Tiene que morir el PRI. El PRI tiene que morir. Ya. Pero se me hace que a pesar de la gran aprobación en Morena o de Morena en el Estado de México, no la tienen fácil. Yo sospecho que no tiene probabilidades Morena muy altas de ganar Coahuila, pero sobre todo por el fraude electoral que van a ejercer, porque van a fraguar algo por fuera de la ley. Lo hicieron en 2017, que no lo hagan en estos tiempos. Tienen al INE de su lado. ¿Qué más pueden temer? Por favor.